¿Por qué se llama época azul a este periodo de Picasso? ¿Qué motivó a Picasso a usar el color azul de forma tan predominante en sus obras? Pero, ¿qué es lo que realmente hace que esta etapa sea tan importante? Hola, soy Doris Sant de Pinturas para Disfrutar, historias del arte que inspiran, y en este video te voy a explicar cómo influyó el contexto de la vida de Picasso en sus pinturas de la época azul. Para entender su impacto, primero debemos situarnos entre 1901 y 1904, periodo que Picasso pintó una serie de obras en las que predomina el color azul. Picasso es un artista muy influyente del siglo XX con distintos periodos en su carrera. El periodo azul es uno de sus más conocidos y se caracteriza por tonos predominantemente azules y temas melancólicos. Este periodo marcó un alejamiento de sus obras anteriores, más vibrantes, y tuvo un profundo impacto en el mundo del arte, resonando con un sentimiento público de desesperación durante una época de agitación social y política en Europa. El periodo azul llegó en un momento crucial en la vida y la carrera de Picasso. Artista español nacido en 1881, Picasso creció en una familia de artistas y estuvo expuesto al arte desde temprana edad. Estudió en Madrid y Barcelona, donde rápidamente se ganó una reputación por su estilo innovador y habilidad técnica. Sin embargo, a finales de la década de 1890 y principios de 1900, Picasso comenzó a experimentar un periodo de crisis personal y artística. Recientemente se había mudado a París, donde estuvo expuesto a la vibrante y dinámica escena artística, pero le costó encontrar su propia voz entre los muchos estilos y movimientos que estaban surgiendo en ese momento. Al mismo tiempo, Europa estaba atravesando importantes cambios sociales y políticos. El cambio de siglo estuvo marcado por una sensación de incertidumbre y agitación, mientras la gente lidiaba con las secuelas de la revolución industrial, el auge de las nuevas tecnologías y la amenaza de guerra. Todos estos factores contribuyeron al surgimiento del periodo azul. Pero, ¿qué papel juega el suicidio de Carlos Casagemas en la obra de Picasso? Súper importante, el suicidio de su amigo Casagemas es el punto de partida de esta etapa. Este hito personal, la muerte de Carlos, su amigo cercano, sumada a la propia pobreza y soledad de Picasso en París, lo sumieron en una profunda tristeza que se reflejó intensamente en sus pinturas. Durante este tiempo, las pinturas de Picasso se volvieron cada vez más sombrías e introspectivas. Su uso de colores fríos y apagados, particularmente tonos de azul y azul verdoso, enfatizó aún más el estado de ánimo melancólico de sus obras. Una de las características definitorias del periodo azul es justamente el uso de una paleta donde domina el color azul, creando una sensación de frialdad y tristeza. Pero, ¿cuál es el significado del azul en el arte y la cultura? ¿Y por qué Picasso decidió utilizarlo de manera tan destacada en sus obras? El azul es un color que tiene una larga y compleja historia en el arte y la cultura. En muchas culturas occidentales, el azul se asocia con la tristeza, la melancolía y la introspección. También se asocia con la muerte y el duelo en muchas culturas. En el contexto de este periodo, las pinturas profundamente tristes de Picasso se caracterizan por una sensación de soledad, desesperación, todo lo cual se enfatiza en el uso de este color, que crea una sensación de distancia y desapego, como si las figuras de las pinturas estuvieran perdidas en sus propios pensamientos y emociones. ¿Qué obras más famosas pertenecen a esta etapa y cuál es su simbolismo? El velorio, o más precisamente la muerte de Casagemas en 1901, también conocido como Evocación, marca el inicio de la época azul de Picasso. Representa un duelo personal y una alegoría de la muerte, fuertemente influenciado por el suicidio de su íntimo amigo Carlos Casagemas
y el estilo del Greco, combinando tristeza, melancolía y el uso de tonos fríos para expresar dolor puro. Puntos claves de esta obra. Origen del duelo. La obra fue una respuesta directa al dolor y la culpa de Picasso por el suicidio de su amigo, a quien no pudo despedir. Influencia del Greco. La estructura del cuadro, dividida en dos partes, cielo y tierra, evoca el entierro del conde de Orgaz del Greco. Temática funeraria. Retrata la escena del entierro, elevando el dolor personal a una alegoría del sufrimiento universal y la tragedia humana. Esta obra es fundamental para entender la transición de Picasso hacia un estilo más personal y emocional, marcando su madurez artística inicial. Otra obra importante, El viejo guitarrista. Entre 1903 y 1904 la pintó. Simboliza la miseria, la ceguera, la soledad y la marginación social, reflejando la compasión del artista por los oprimidos durante sus años de pobreza en Barcelona. La figura demacrada y el uso monocromático del azul acentúan la melancolía, mientras que la guitarra marrón representa el único refugio y dignidad y esperanza de la vida del músico. ¿Qué significado profundo tiene? Crítica social y exclusión. El cuadro retrata a un mendigo ciego de ropa desgarrada, denunciando la pobreza extrema y el abandono de los más vulnerables en la sociedad de la época. La guitarra como esperanza. A diferencia del tono azul frío que inunda el lienzo, la guitarra es un color marrón cálido. Se interpreta como el único pilar del anciano, su dignidad y su medio de supervivencia. Influencias y estilo. La figura alargada y angulosa muestra la influencia del Greco y el arte español, con formas aplanadas que anticipa el precubismo. Significado personal. Pintado tras el suicidio de un amigo cercano, el período azul refleja la lucha personal de Picasso y su identificación con los marginados. La postura encorvada y el aislamiento del músico generan una sensación lúgubre de desamparo. La obra es un reflejo de la sensibilidad de Picasso hacia la condición humana, convirtiendo la melodía triste del viejo en un mensaje universal de resistencia. Otra obra importante del periodo 1902, Desnudo azul, representa la melancolía, el aislamiento y la fragilidad humana a través de una figura femenina distorsionada y con tonalidades frías. Refleja el dolor y la soledad del artista, explorando temas como la vulnerabilidad, el silencio y la desesperanza existencial. ¿Qué nos transmite aquí? Muestra una ruptura con el arte tradicional, utilizando la deformación de la forma para enfatizar la carga emocional. Desnudo azul es una expresión artística de la angustia interna del artista. Otra obra importante, La vida, de 1903, representa una compleja alegoría sobre el amor, la muerte, el dolor y la maternidad. La obra mezcla realidad y simbolismo, reflejando angustia existencial y las luchas personales del artista a través de tonos fríos y melancólicos. La pintura contrapone el amor carnal, la pareja de la izquierda, con el amor maternal, la madre con el niño, enmarcados por escenas de muerte y soledad. Sugiere el paso de la vida a la muerte y la fragilidad humana. El hombre desnudo tenía el rostro de Picasso, pero lo cambió por el de su amigo Carlos, convirtiendo la obra en una elegía por su muerte y un reflejo de su propia culpa o dolor. Las figuras alargadas y distorsionadas evocan la influencia del Greco y la melancolía del período. La desnudez de las figuras centrales frente a las figuras vestidas en el fondo simbolizan la transición entre la vida terrenal y el más allá. En la composición, la obra funciona como un cuadro dentro del cuadro, donde las figuras del fondo, una pareja abrazada y una figura solitaria,
comentan sobre la escena central, intensificando la atmósfera de tristeza y aislamiento. El autorretrato de 1901 simboliza la melancolía, la pobreza, el dolor y la soledad, la propia vida de Picasso en París como un artista pobre y solitario. El uso predominante del color azul en estas obras refuerza estos sentimientos de tristeza y penuria, creando una atmósfera sombría y reflexiva. Madre e hijo de 1901 simboliza la melancolía, la pobreza y la fragilidad humana a través de los tonos fríos. Inspiradas en las presas de Jean Lazare, estas obras exploran el amor maternal como refugio y resiliencia ante la desdicha y la soledad. Representan la conexión íntima entre la vida y la muerte. Temática de la maternidad. Las madres aparecen volcadas amorosamente sobre sus hijos, simbolizando protección y esperanza frente a la oscuridad emocional y las dificultades económicas. El uso de tonalidades azuladas representa la tristeza y la frialdad, mientras que las figuras estilizadas denotan melancolía. La escena a menudo se interpreta como un comentario social sobre la marginación y la resiliencia humana. La inspiración le proviene de sus visitas a la prisión, donde vio a las prostitutas con sus hijos, lo que le permitió retratar la desesperación y el amor incondicional. Las figuras alargadas y huesudas simbolizan el decaimiento moral y físico, reflejando a los marginados sociales que Picasso pintaba en este periodo. La habitación azul, también de 1901, representa a una mujer desnuda bañándose en una tina dentro del estudio del artista en el Boulevard de Clichy, París. En la obra utiliza una paleta casi monocromática. Se percibe la influencia de artistas como Degas en la temática del baño y Henry Toulouse-Lautrec, cuyo cartel My Milton aparece colgado en la pared del fondo como homenaje. ¿Cuál es el secreto oculto de esta obra? Investigadores con tecnología de infrarrojos han revelado que Picasso reutilizó el lienzo. Debajo de la superficie de la habitación azul se encuentra una pintura oculta. Se cree que Picasso sobrepintó esta imagen debido a su falta de recursos económicos para comprar nuevos lienzos durante sus años de pobreza en París. Actualmente la obra se encuentra en el Museo de Washington de Phillips Collection, donde se encuentra desde 1927. Al comienzo del video nos preguntamos ¿por qué se llama época azul a este periodo de Picasso? ¿Qué motivó a Picasso a usar el color azul de forma tan predominante en sus obras? Podemos resumir ciertas características que influyeron en este periodo. 1. El suicidio de Casagemas como punto de partida. El periodo azul, que va desde 1901 a 1904, se inicia tras el suicidio de su amigo Carlos, un evento traumático que marcó a Picasso y se reflejó en la profunda tristeza y pérdida que inundaron sus obras. 2. El azul como símbolo de la melancolía. El color azul no es solo una elección cromática, sino que domina la paleta para transmitir sentimientos de soledad, desesperación y pobreza. Este color se asocia con la noche y la melancolía, creando una atmósfera de aislamiento en las figuras. Las figuras que pueblan sus pinturas de esta época son a menudo personajes desfavorecidos, mendigos, prostitutas, ciegos y otras personas marginadas que viven en la pobreza de París y Barcelona. Influencias del Greco. El artista español El Greco influyó notablemente en el periodo azul, especialmente a través de sus representaciones de figuras alargadas y distorsionadas. Picasso adoptó esta técnica para expresar el dolor y la fragilidad humana. 5. Una etapa fundamental para el cubismo. Este periodo representó la primera gran fase del desarrollo de Picasso,
donde encontró su propia voz y estilo artístico. El período azul fue un paso crucial en su evolución, sentando las bases de las posteriores exploraciones que lo llevarían a la invención del cubismo. 6. Picasso utilizó el azul de Prusia como color predominante en su período azul. Pero su uso no se limitó a un solo pigmento, sino a toda la gama de azules que le permitía expresar la melancolía, la pobreza y la soledad que caracterizaron esta etapa. La estabilidad y profundidad del azul de Prusia lo convirtieron en un componente fundamental para crear la atmósfera sombría y conmovedora de estas obras, que reflejan su propio estado de ánimo y las difíciles circunstancias de su vida. 7. Reflejo de la pobreza. El color también se asocia con la miseria y la precariedad de los personajes que retrataba, como indigentes y prostitutas. 8. El papel del azul de Prusia, innovación cromática. El azul de Prusia, un pigmento que se creó a partir de una reacción química equivocada en Berlín, revolucionó la paleta de Picasso debido a su gran estabilidad y profundidad y también precio económico. 9. Contrastes con otras épocas. Antes de esta etapa, los azules solían desvanecerse con el tiempo. El azul de Prusia ofreció una mayor durabilidad y permitió a Picasso crear composiciones más potentes y perdurables. El período azul de Picasso es mucho más que un color. Es una herramienta narrativa y emocional que define la etapa más melancólica de su obra. Picasso dejó una huella imborrable en el mundo del arte y su impacto aún se puede sentir hoy. El período es conocido por su enfoque en la profundidad emocional, la complejidad psicológica y social, todo ello transmitido a través de una paleta de colores sombría y melancólica. Uno de los legados claves del período azul es su influencia en los movimientos artísticos posteriores, incluidos el expresionismo y el surrealismo. El énfasis en la profundidad psicológica y la expresión emocional en el período azul allanó el camino para que los artistas exploraran sus propios mundos interiores y expresaran sus miedos y deseos más profundos a través de su trabajo. Doris Sanz, de Pinturas para Disfrutar. Nos vemos en las próximas historias del arte que inspiran.